Hola mi gente hermosa, vamos a jugar un poco de Snake. Veo que ha estado anunciándose mucho en Facebook y vamos a ver qué tal para probarlo aquí. Y ya si ustedes quieren descargarlo y jugar, pues lo pueden hacer, ¿no? Entonces, vamos para allá. Pues al parecer va a ser igual que los anteriores juegos, en donde pues va a haber muchos anuncios. Vamos a ver qué tantos anuncios nos aparece, si son muy invasivos o no, y si vale la pena el pagar o no para que no tengamos anuncios.
Bueno, creo que sí, en este nivel me pasé un poquito, pero pues sí está entretenido. Yo creo que sí le doy para otros niveles más. Los comerciales o los anuncios son como cada 3 niveles, más o menos, ahí lo pudieron ver. Pero creo que dentro de está bien. Entonces ahí si lo quieren descargar y todo, yo creo que va a ser el único video. Y pues nos vemos en la próxima.